Hubo un tiempo en que la humanidad vagaba sin rumbo fijo, siguiendo a las manadas y recolectando frutos para sobrevivir. Eran los días en que el fuego era la única tecnología y el cielo estrellado, el techo de cada noche, pero hace unos 12.000 años, algo cambió para siempre. Los hombres y mujeres comenzaron a domesticar la tierra, a sembrar semillas y a criar animales. Este giro, conocido como la Revolución Neolítica, fue el momento en que dejamos de ser nómadas para convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino. La Revolución Neolítica no fue una simple invención agrícola, fue la transformación más profunda de nuestra historia. Dejó atrás milenios de vida salvaje para abrir el camino a los pueblos, a las ciudades y finalmente a la civilización. En este viaje de nombres inmortales descubrirás cómo nuestros ancestros abandonaron la incertidumbre de la caza para abrazar la certeza de la cosecha, cómo el trigo y la cebada se convirtieron en armas más poderosas que cualquier lanza, y cómo este cambio marcó el origen del mundo tal y como lo conocemos. Durante miles de años, los humanos vivieron en constante movimiento, siguiendo a los rebaños de bisontes o cazando ciervos, mientras recolectaban frutos silvestres. Pero el clima cambió al final de la última glaciación, los grandes animales comenzaron a escasear, y la naturaleza exigió nuevas estrategias de supervivencia. Fue entonces cuando algunos grupos descubrieron que las semillas que caían al suelo podían germinar y dar alimento de forma controlada. Ese hallazgo marcó el inicio del abandono del nomadismo. Los campamentos temporales se transformaron en aldeas permanentes, donde cada cosecha garantizaba el sustento. La agricultura trajo consigo un cambio radical en la relación del ser humano con el entorno. Ya no dependían únicamente de lo que la naturaleza ofrecía, sino que comenzaron a moldearla. Los primeros cultivos de trigo, cebada y lentejas se convirtieron en la base de una dieta más estable, y con ello surgió la necesidad de organizar el trabajo colectivo. El hombre ya no era un simple viajero del mundo, sino un constructor de espacios habitados. Esta transición fue el inicio de una nueva identidad, de cazadores-recolectores a agricultores sedentarios. El siguiente gran paso de la Revolución Neolítica fue la domesticación de animales. Lo que antes eran presas de caza, se transformaron en aliados indispensables para la supervivencia. Ovejas, cabras y vacas comenzaron a proveer leche, carne y pieles, mientras que los perros, que ya acompañaban a los humanos desde tiempos antiguos, se consolidaron como guardianes y compañeros. La caza dejó de ser la única fuente de alimento y se abrió un nuevo horizonte de abundancia y seguridad. Los rebaños pastando junto a las aldeas se convirtieron en símbolo del dominio humano sobre la naturaleza. La fuerza de algunos animales también fue aprovechada para el trabajo. Los bueyes comenzaron a utilizarse en el arado, multiplicando la capacidad de producir alimentos. Esta relación entre hombre y animal no solo cambió la economía, sino también la cultura. Los animales se integraron en rituales, en mitos y en símbolos de poder. Cada nuevo vínculo entre humanos y bestias era un recordatorio de que la humanidad había dejado de ser esclava del azar y empezaba a modelar su entorno. El mundo ya no pertenecía únicamente a la naturaleza, ahora el ser humano lo reclamaba como propio. Con la agricultura y la domesticación de animales, nació un concepto inédito en la historia. La propiedad. La tierra ya no era un territorio de paso, sino un recurso valioso que debía ser protegido y heredado. Los excedentes de cosechas y de ganado permitieron el intercambio con otros grupos, dando origen a los primeros rudimentos de comercio. Sin embargo, esta abundancia también sembró las primeras semillas de la desigualdad. Quienes poseían más tierras y animales comenzaron a destacarse sobre los demás, formando jerarquías que antes eran impensables en sociedades nómadas igualitarias. Las comunidades ya no se organizaban solo para cazar o recolectar, sino para defender lo que habían producido. Surgieron cercas, almacenes y herramientas de control. Con ellas también aparecieron tensiones, robos, disputas por territorios y el nacimiento de las primeras formas de poder centralizado. La riqueza acumulada por algunos transformó para siempre las dinámicas sociales. Lo que comenzó como una revolución agrícola terminó siendo también una revolución social.
el inicio de la brecha entre quienes tenían y quienes no. El sedentarismo y la acumulación de excedentes hicieron posible un paso trascendental, la creación de aldeas permanentes. Pequeños asentamientos de chozas circulares de barro y madera comenzaron a multiplicarse cerca de ríos y tierras fértiles. Allí, los humanos levantaron los primeros espacios comunitarios, como hornos para el pan, talleres de cerámica y áreas de almacenamiento. Lo que antes eran campamentos temporales se transformó en centros donde las familias podían establecer lazos duraderos. Estas aldeas fueron los embriones de las futuras ciudades y marcaron el inicio del urbanismo en la historia de la humanidad. La vida en comunidad trajo consigo nuevos desafíos. Había que organizar el trabajo colectivo, repartir los recursos y establecer normas para convivir en paz. Al mismo tiempo, aparecieron nuevas especializaciones. Algunos se dedicaban a cultivar, otros a fabricar herramientas o a cuidar el ganado. Con cada función, la sociedad se volvía más compleja y dependiente de la cooperación. La aldea ya no era solo un refugio, era el escenario donde nacía la cultura, el intercambio de ideas y las primeras expresiones de identidad colectiva. El Neolítico no solo fue la era de la agricultura, también lo fue de la innovación tecnológica. Los humanos aprendieron a pulir la piedra, creando herramientas más resistentes y eficientes que cambiaron para siempre la forma de trabajar la tierra. Hachas, hoces y molinos de mano facilitaron la producción agrícola, mientras que las primeras construcciones de barro y piedra mostraban un dominio creciente sobre el entorno. Cada herramienta representaba un paso más hacia la independencia del hombre frente a la naturaleza salvaje. Otro avance decisivo fue la cerámica. Permitió almacenar excedentes de grano, agua y otros alimentos, decorada con formas geométricas. No era solo práctica, sino también un vehículo de expresión artística. Estas innovaciones marcaron un antes y un después en la vida cotidiana, dando seguridad frente a tiempos de escasez y permitiendo la expansión de las comunidades. Con cada nuevo invento, la humanidad se alejaba un poco más de la incertidumbre de la supervivencia diaria y se acercaba a la construcción de civilizaciones. Con las aldeas y el trabajo colectivo, también surgió una nueva dimensión de la vida, la religión. Los hombres y mujeres neolíticos comenzaron a preguntarse por las fuerzas que gobernaban la naturaleza, el ciclo de las lluvias, la fertilidad de la tierra y el nacimiento de los animales eran vistos como dones de espíritus o divinidades invisibles. Se construyeron pequeños altares en las aldeas, se practicaron ceremonias para asegurar la cosecha y aparecieron las primeras figurillas de diosas de la fertilidad. Era el inicio de una espiritualidad organizada en la que la comunidad buscaba sentido y protección en lo trascendente. Estos rituales no eran solo expresiones de fe, también unían a la comunidad en torno a símbolos compartidos. Los entierros se volvieron más complejos, con ofrendas y objetos personales que revelaban una creencia en la vida después de la muerte. Monumentos como Göbekli Tepe muestran que incluso antes de las grandes ciudades, los humanos ya erigían templos que reforzaban la cohesión social. La religión neolítica fue la raíz de las futuras religiones organizadas y al mismo tiempo un reflejo del poder que empezaban a ejercer las ideas sobre el destino colectivo. La abundancia trajo consigo un nuevo desafío, la guerra. En el Neolítico, las comunidades ya no peleaban solo por sobrevivir, sino por defender sus tierras fértiles, sus graneros y su ganado. Los excedentes acumulados se convirtieron en tesoros codiciados por otros grupos, y surgieron los primeros enfrentamientos organizados. Las aldeas comenzaron a levantar empalizadas de madera, fosos y murallas rudimentarias. Lo que alguna vez fue un mundo de cazadores itinerantes, ahora era un tablero de disputas por recursos, poder y territorio. Estos conflictos marcaron el inicio de la violencia organizada. Guerreros especializados comenzaron a destacarse dentro de las comunidades. El prestigio no dependía solo de los líderes agrícolas o religiosos, sino también de quienes podían garantizar la defensa del grupo. La guerra neolítica fue rudimentaria, pero dejó una huella profunda. Fosas comunes con restos de enfrentamientos
y aldeas quemadas son testimonios de que la lucha por la tierra ya había comenzado. Así nació una de las fuerzas que acompañaría a la humanidad hasta nuestros días, la guerra como motor de la historia. La revolución neolítica no ocurrió en un solo lugar, sino en varios puntos del planeta casi al mismo tiempo. En el creciente fértil se cultivaba trigo y cebada, en China se domesticaba el arroz y el mijo, en Mesoamérica surgía el maíz, mientras en los Andes se domesticaban la papa y la llama. Cada región desarrolló su propia versión de la agricultura y la ganadería, pero todas compartieron un mismo destino: transformar al ser humano de nómada a sedentario. Fue un cambio universal que encendió la chispa de las futuras civilizaciones. Este cambio global trajo estabilidad, pero también interconexión. Las rutas de intercambio comenzaron a surgir, llevando no solo productos, sino también ideas, técnicas y creencias entre comunidades. La agricultura permitió un aumento demográfico sin precedentes y preparó el terreno para el nacimiento de las primeras ciudades, estados y reinos. La revolución neolítica no fue un simple episodio histórico. Fue el inicio de la era de la civilización, donde la humanidad empezó a escribir su destino en la tierra y a dejar huellas que llegarían hasta nuestro presente. La revolución neolítica fue mucho más que un cambio en la forma de obtener alimento, fue el nacimiento de la civilización. En esas primeras semillas sembradas y en los primeros animales domesticados estaba el germen de ciudades, imperios y culturas que dominarían el mundo miles de años después. Dejar de vagar y empezar a construir significó crear lazos con la tierra, levantar templos, escribir historias y mirar hacia el futuro. Fue el momento en que la humanidad pasó de sobrevivir a proyectar su destino. Hoy, cada campo cultivado, cada ciudad que habitamos y cada cultura que compartimos es heredera directa de aquel giro trascendental ocurrido hace más de 10.000 años. El trigo, la cebada, el maíz y el arroz, que aún sostienen a millones de personas en el planeta, son testigos silenciosos de esa revolución. Los hombres y mujeres del Neolítico no dejaron palacios de mármol, ni ejércitos legendarios, pero nos entregaron algo mucho más poderoso: la posibilidad de crear un mundo estable y organizado. Su huella no es solo historia, es la base sobre la que aún caminamos. Dale like y comparte este episodio de Nombres Inmortales, para que más personas comprendan que, gracias a la revolución neolítica, la humanidad dejó de ser nómada y comenzó a escribir la historia de la civilización.